se convierta en una obra de arte. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Y qué tipos de historias podéis contar? Cualquier tipo de relato que a vosotros os haya ocurrido. Es decir, pueden ser experiencias realmente vividas, pero también pueden ser sueños, ilusiones, fantasías, cualquier cosa, pero que sea honesta. Y la finalidad de aquí de los actores y del músico será convertirlos, como os he dicho, en obras de arte. Esto del teatro privado, que nosotros empezamos a hacerlo aquí en Valencia hace un par de años, es algo que no es conocido en España, pero actualmente se hace en más de 55 países. Y se hace tanto en las escuelas como en los hospitales, en las cárceles como en las salas de conferencias, en cualquier sitio donde se reúnan personas, porque donde hay personas unidas siempre hay historias que contar. ¿Y para qué se hace el teatro privado? Pues puede ser en algunos momentos para diversión, pero fundamentalmente para tratamiento de conflictos, para crear comunidad e incluso también como terapia. Porque nosotros, mirad, cada uno de nosotros somos como islas dentro de un gran archipiélago social. Y lo que trata el teatro privado es de crear conexiones. Así que vamos a crear conexiones entre cada uno de nosotros y con las historias que nosotros contamos. Porque nuestra función fundamentalmente es dar valor a vuestras historias. Y ya veréis, cuando las hayáis oído y las hayáis visto representadas, ya veréis como notaréis que cualquier historia que haya contado un compañero es nuestra historia, porque en realidad vuestras historias son las historias de todos. Y cuando al final veamos las que han aparecido, ya veréis como cada una de ellas es como el ladrillo de un mosaico que solo no dice nada, pero cuando lo unimos forma una gran obra de arte. Y eso es lo que hace el teatro privado, es crear arte a través de los relatos que vosotros propongáis. Porque recordad que somos historia de historias contando historias.